The 2025 Met Gala promised razor-sharp tailoring and a celebration of black style excellence. Instead, a few stars seemed to lose the thread and maybe the mirror. From half-finished looks to outfits competing with themselves, the night delivered plenty of drama. Just not always the fashionable kind. If tailoring was the theme, irony stole the spotlight. Emma Chamberlain y el enigma de la raya diplomática. Vanguardia o vacío. En el selecto universo de la alta costura, cuando el código de vestimenta dicta una sastrería de precisión quirúrgica, la expectativa del espectador culto es innegociable. No se busca solo ropa, se busca arquitectura textil. Se espera una pulcritud que desafíe la anatomía y esa caída impecable que solo el hecho a medida sabe susurrar al oído del entendido. Sin embargo, lo que Emma Chamberlain presentó en esta ocasión no fue una cátedra de estilo, sino un espejismo técnico que nos dejó con más preguntas que certezas. Su vestido asimétrico de raya diplomática pinstripe era sobre el papel una proeza ingenieril, diseñado específicamente para ensalzar el arte del patrón y la geometría del cuerpo. La pieza cumplía con su cometido técnico. Cada línea debía estar alineada al milímetro para que la estructura siquiera pudiera sostenerse. Era una oda a la construcción, un triunfo de la aguja sobre la gravedad. Pero aunque la maestría artesanal palpitaba en cada puntada, la esencia del conjunto resultaba profundamente discordante. En lugar de proyectar esa elegancia despreocupada, effortless cool, que ha convertido a Emma en un icono generacional, el estilismo evocaba una imagen casi satírica, la de una brillante presentación de tesis doctoral en una escuela de diseño a las 9 de la mañana, seguida de una crisis existencial irreversible a las 10. Las líneas dramáticas, los volúmenes desiguales y la silueta fracturada exigían una confianza férrea y una cohesión que simplemente no llegó a materializarse. Hubo un cortocircuito entre la percha y la prenda. Algo en el peinado o en la actitud impidió que el vuelo aterrizara con éxito. La energía de la joven influencer por primera vez se sintió pequeña ante la ambición desmedida de su atuendo. Y justo cuando el ojo del crítico intentaba procesar y tal vez indultar la propuesta, la sorpresa llegó en forma de un segundo look para las entrevistas. En lugar de aportar claridad, este cambio pareció redoblar la apuesta por el desconcierto general. Chamberlain es célebre por su capacidad de convertir lo excéntrico en algo intencional y vanguardista, pero en esta cita la magia se desvaneció. Al final del día, aunque la sastrería pretendía ser afilada y punzante como un bisturí, el impacto emocional terminó siendo lamentablemente romo. Una lección de que en la moda la técnica sin alma es solo tela bien cortada. Anna Wintour, el enigma de la prudencia en el trono de la moda. Si existe una figura en el firmamento contemporáneo que debería ser intrínsecamente inmune a cualquier lista de las peores vestidas en la Met Gala, esa es sin duda alguna Anna Wintour. Ella no es solo la anfitriona del evento más prestigioso del mundo, es la guardiana de sus esencias, la mujer que con un gesto define el canon estético global. Por ello, cuando su silueta asoma por la escalinata del Museo Metropolitano, la expectativa de la audiencia no se limita a la elegancia convencional, se exige una lección magistral de autoridad y una interpretación visionaria del código impuesto. En esta edición, la papisa de la moda se decantó por un conjunto en un delicado azul bebé, coronado por un abrigo a juego que pretendía rendir un homenaje explícito a la temática de la sastrería de precisión. Desde un punto de vista estrictamente técnico y artesanal, la pieza era un ejercicio de pulcritud absoluta, cortes milimétricos, una silueta depurada y una ejecución que rozaba la perfección matemática. Todo en el diseño ocupaba el lugar exacto que le correspondía. Sin embargo, para el observador veterano y crítico, esa misma perfección fue paradójicamente su mayor debilidad. El estilismo resultó excesivamente cauto, predecible, y quizás demasiado cómodo para una noche que se nutre del riesgo teatral y la vanguardia. En una cita donde la moda debe entenderse como un manifiesto de ruptura, este atuendo pareció conformarse con flotar educadamente
en un discreto segundo plano. No desafió el concepto de la sastrería estructural, ni se atrevió a reinterpretarlo bajo una mirada contemporánea o subversiva. Simplemente se limitó a habitar dentro de los márgenes de lo correcto. Resulta irónico que mientras el tema exigía la dureza y el filo de una sastrería punzante, la suavidad del color y la languidez de sus líneas clásicas evocaran una atmósfera de romanticismo onírico, en lugar de una declaración de poder arquitectónico. Era una estampa de una belleza incuestionable. Sí, pero ¿era acaso memorable? Esa es una cuestión muy distinta. Para la mujer que dicta la agenda estética del planeta, jugar una carta tan reservada resulta una sorpresa agridulce. No fue un desastre estético, pero sí una presencia silenciosamente decepcionante. Y en la alfombra roja de la Met Gala, a veces un silencio tan absoluto puede resonar con mucha más fuerza que el grito más estridente. Maya Hawke. Un susurro perdido en el estruendo de la gala. Cuando la Met Gala despliega su alfombra roja bajo una temática centrada en la sastrería punzante y el poder del traje estructurado, el espectador veterano espera ver arquitectura e intención, y por qué no un toque de rebeldía geométrica. Sin embargo, la joven Maya Hawke pareció haber confirmado su asistencia a un evento con un imaginario visual completamente distinto. Mientras el resto del mundo buscaba el rigor del corte, ella optó por la lánguida deriva del romanticismo. La estrella de Stranger Things hizo su aparición envuelta en un vestido palabra de honor, en un tono rosa pálido complementado por un bolso a juego y una capa traslúcida en un matiz arena que recordaba al papel de seda. No se puede negar que el conjunto poseía una belleza intrínseca, era etéreo, delicado y casi pictórico. No obstante, la pregunta que flotaba en el aire de Manhattan era inevitable. ¿Qué tenía esto que ver con el arte de la sastrería? Absolutamente nada. Ningún elemento de la silueta hacía referencia al diseño estructurado, a las solapas marcadas o a la autoridad que emana de un patrón bien ejecutado. En lugar de líneas afiladas y una presencia imponente que reclamara su lugar en la historia de la moda, el atuendo de Hawke se limitó a flotar con timidez sobre la alfombra. En un escenario diseñado para las grandes declaraciones estéticas, lo sutil corre el riesgo crónico de volverse invisible, y eso fue precisamente lo que aconteció. La paleta cromática, aunque exquisita en su fragilidad, terminó por desdibujar sus facciones bajo los focos inclementes de la prensa. En lugar de destacar Maya, se fundió con el ruido de fondo. Este es el tipo de estilismo que resultaría encantador en una cena de premios académica o en una gala benéfica primaveral, pero en el Met, donde se exige que la moda narre una historia audaz. Su elección se sintió como un susurro en una habitación llena de micrófonos. Sabemos que Maya posee la herencia y el carisma necesarios para protagonizar momentos de estilo memorables. Lamentablemente, esta vez la delicadeza le ganó la partida a la relevancia. Whoopi Goldberg, cuando el exceso desdibuja la costura. A estas alturas parece que el año 2025 se ha propuesto poner a prueba la ya de por sí compleja relación de Whoopi Goldberg con la etiqueta de la alfombra roja. Tras haber generado suspicacias en eventos anteriores, la ganadora del EGOT aterrizó en la Met Gala con la aparente intención de abrazar el concepto de la sastrería. Y vaya si lo hizo, lo abrazó, con una entrega teatral tan absoluta que terminó por asfixiar el diseño mismo. Whoopi hizo su entrada triunfal enfundada en un traje vestido de longitud infinita, coronado por un sombrero de copa dramático y rematado con capas de detalles en piel que reclamaban el protagonismo a gritos. No se puede negar que la referencia a la sastrería clásica era legible. La estructura estaba allí y la intención de rendir homenaje al patrón tradicional era evidente. Sin embargo, en el delicado equilibrio entre el fieltro del sombrero, el volumen del abrigo y los excesivos ornamentos, la propuesta cruzó la delgada línea que separa la declaración de estilo del espectáculo circense. En lugar de proyectar una imagen de sastrería refinada con personalidad propia, el conjunto resultó ser un campo de batalla donde competían demasiadas ideas a la vez.
Cada accesorio parecía estar reclamando su propio momento de gloria, impidiendo que el ojo del espectador encontrara un lugar donde descansar. El resultado final se alejó de la obra maestra cohesionada, para acercarse peligrosamente al final de fiesta de una tienda de disfraces. Es bien sabido que Whoopi siempre ha caminado al ritmo de su propio tambor estilístico, y esa confianza es desde luego innegable y refrescante. Pero en una gala donde la precisión y el pulido son los elementos que elevan las elecciones audaces hacia el arte, este conjunto se sintió como una sucesión de demasiados signos de exclamación en una sola frase. El tema exigía la disciplina del sastre. La ejecución de Whoopi lamentablemente recordó más a la improvisación de un escenario. Fue una apuesta por el ruido en un templo que este año pedía la armonía de la armonía técnica. Heidi Klum. La rebeldía de la simplicidad en la era del exceso. Si existe alguien en la industria del espectáculo que comprende el significado de la entrega absoluta a una temática, esa es Heidi Klum. Hablamos de la mujer que ha elevado la festividad de Halloween a la categoría de producción cinematográfica anual. Una artista del disfraz que no teme desaparecer bajo capas de látex con tal de honrar un concepto. Por ello, cuando Heidi se dispone a pisar la alfombra roja de la Met Gala, las expectativas no son simplemente altas, están orbitando en la estratosfera de la moda. Precisamente por ese historial de audacia, su aparición en este 2025 ha provocado un auténtico estallido de desconcierto. En lugar de la precisión teatral o de una interpretación vanguardista del código de la sastrería estructural, la alemana optó por un minimalismo que rozaba la austeridad, un vestido negro de líneas puras, acompañado de un peinado y maquillaje de una sencillez casi monacal. Fue una elección limpia, clásica y ante todo desconcertantemente segura. Ahora bien, en el universo de la alta costura, la seguridad no es un delito, pero en el contexto del Metropolitan Museum, ser prudente puede percibirse como un acto de rebeldía en el sentido equivocado. El diseño era apropiado y resumaba una elegancia incuestionable. Sin embargo, carecía por completo de esa chispa de imaginación febril que la noche exige a gritos. Ante un tema que invitaba a jugar con la arquitectura del traje, las solapas dramáticas y los cortes de precisión, Heidi decidió susurrar cuando el guión le exigía comandar. Resulta difícil imaginar una apuesta menos controvertida para una mujer que vive del riesgo. Quizás ese sea el núcleo del problema. Cuando el listón está situado en la cima, jugar a la discreción puede ser el movimiento más arriesgado de todos, aunque no por las razones adecuadas. Lamentablemente, audaz no fue el adjetivo que circuló por los salones de la gala. En esta ocasión, la reina del espectáculo nos dejó con la miel en los labios, demostrando que a veces la ausencia de ruido puede ser el vacío más absoluto. Lala Anthony. Entre la alta costura y el letargo neoyorquino. Aquel lunes en Nueva York amaneció con un tinte plomizo y una lluvia persistente. Esa clase de clima melancólico que invita a cancelar cualquier compromiso social, refugiarse en casa y envolverse en la calidez de un edredón. Lamentablemente parece que Lala Anthony se tomó esa licencia poética de forma demasiado literal para su aparición en la Met Gala. Su diseño asimétrico, que sobre el boceto aspiraba a ser una pieza arquitectónica y audaz, terminó proyectando una energía que distaba mucho de la vanguardia. Debido al volumen excesivo y a una paleta cromática de tonos apagados, el vestido evocaba más un edredón de altísima gama que una pieza de costura desafiante. Aunque el tejido se plegaba y se inflaba con una intención dramática evidente, el resultado no fue el dominio de la alfombra roja, sino más bien la sensación de que la alfombra estaba ganando la batalla. La visión del diseñador era perceptible, se buscaba una silueta de impacto con proporciones experimentales. Sin embargo, en el despiadado juicio de los flashes, la ejecución no logró traducirse en elegancia. A esto se sumó un peinado, un moño alto de estilo top knot, que oscilaba peligrosamente entre el chic desenfadado y ese gesto apresurado que uno hace para recogerse el cabello antes de la rutina de limpieza facial nocturna. En una velada consagrada a la sastrería de precisión y al rigor de las líneas depuradas,
El estilismo de Lala necesitaba un contrapunto que elevara el conjunto. En su lugar, todos los elementos conspiraron para suavizar la propuesta hasta convertirla en algo involuntariamente somnoliento. Anthony no es una extraña en las listas de las mejor vestidas, pero en esta ocasión su mensaje de moda resultó balbuceante. En la Met Gala, la audacia solo es brillante si logra despertar a la sala, y este look, por el contrario, parecía pedir a gritos un café cargado y una retirada a tiempo. Anne Hathaway. La elegancia de lo cotidiano en el templo de lo extraordinario. Ver a Anne Hathaway desfilar por una alfombra roja es por norma general asistir a una clase magistral de pulcritud y sofisticación. En esta edición de la Met Gala, su primera impresión no decepcionó en términos de belleza pura. La actriz apareció con una impecable camisa blanca de botones, el epítome de la camisería clásica combinada con una falda larga cuajada de destellos. Líneas depuradas, un glamour contenido y esa confianza serena que solo los años de oficio otorgan. El concepto sobre el papel era sumamente inteligente. Se trataba de un guiño directo al mundo de la sastrería masculina, elevando una prenda tan utilitaria como la camisa de oficina al altar de la etiqueta de gala, mediante el contraste con el brillo de la falda. Cumplía con el requisito del código de vestimenta, se sentía rabiosamente moderno, y por encima de todo, destilaba intención. El problema de la propuesta de Anne no es que careciera de gusto. El problema es que resultaba peligrosamente normal. En el ecosistema de la Met Gala, el adjetivo normal es territorio minado. Esta es la única noche del año en la que la moda tiene la obligación moral de ser más grande que la vida misma, de desafiar las leyes de lo cotidiano. En su lugar, el conjunto de Hathaway emanaba una energía de reserva en un restaurante de lujo o de anfitriona perfecta en una velada privada. Técnicamente no había ni un solo error, el ajuste de la prenda era magistral y el estilismo de una gracia envidiable. Sin embargo, cuando el tema exige interpretaciones audaces de la sastrería y una dramaturgia visual que corte la respiración, optar por un refinamiento tan contenido puede interpretarse como una falta de ambición. Anne estaba radiante de eso, no cabe duda, pero no proyectaba ese aura de audacia Met que queda grabada en la retina colectiva. A veces en el altar de la alta costura neoyorquina, la belleza académica no es suficiente para arrebatarle el protagonismo a la vanguardia. Fue un suspiro de buen gusto en medio del caos, sí, pero un suspiro que corre el riesgo de ser olvidado antes de que se apaguen los flashes. Deborah Roberts. El dilema entre la intención y el patrón. Es de justicia reconocer que Deborah Roberts fue de las pocas figuras que comprendió de manera íntegra el desafío de la noche. Mientras otras celebridades se perdían en digresiones románticas, ella acudió a la Met Gala, dispuesta a honrar el código elementos estructurados, puños de camisa rotundos y líneas de sastrería que prometían rigor. Sobre el papel, Roberts había marcado todas las casillas del éxito académico en el vestir. Sin embargo, en el universo de la alta costura, la moda no consiste simplemente en cumplir una lista de requisitos. Se trata de la elevación espiritual y técnica de la prenda. Y es precisamente ahí, en la transición entre el boceto y la realidad, donde la propuesta se desdibujó. Al combinar unos pantalones de pata ancha con un sombrero de copa y unos salones negros clásicos, el conjunto comenzó a derivar peligrosamente hacia el terreno del disfraz. En lugar de percibir una reinterpretación refinada del traje masculino, la sensación general fue la de una teatralidad que carecía del pulido necesario para una cita de este calibre. Las proporciones, ese juez implacable de la elegancia, jugaron en su contra. La caída relajada y casi informal de los pantalones colisionaba frontalmente con la rigidez protocolaria de los accesorios. Esa tensión visual, lejos de resultar vanguardista, generaba una confusión narrativa. El atuendo parecía no decidirse entre la autoridad de la sastrería clásica o una expresividad más bohemia y distendida. Esa falta de definición diluyó el impacto que una periodista de su talla merece proyectar. Deborah demostró un respeto absoluto por el tema
y esa honestidad intelectual merece ser aplaudida en un mundo de vanidades. No obstante, en la escalinata del Metropolitan, la ejecución lo es todo. Con un par de ajustes en el talle y una mayor cohesión en los volúmenes, estaríamos hablando de un momento de poder absoluto. Lamentablemente nos quedamos ante una idea brillante que se detuvo justo antes de alcanzar el ansiado instante de fascinación. Fue un ejercicio de estilo digno, pero que no llegó a pronunciar la última palabra. Sarah Snook, cuando el traje de luces eclipsa a la estrella. Los admiradores de la serie Succession saben bien que Sarah Snook posee una capacidad innata para adueñarse de un traje sastre. En la pantalla la hemos visto vestir la sastrería de poder con una autoridad tan incisiva que nadie osaría cuestionar quién manda en la sala. Por ello, cuando la Met Gala anunció un tema centrado en la excelencia del corte y la rigurosidad del patrón, las expectativas del público maduro, aquel que valora la estructura por encima del ornamento, estaban literalmente por las nubes. Sin embargo, su aparición fue un giro inesperado hacia el barroquismo. Sarah irrumpió en la alfombra con un conjunto de clara inspiración torera, una propuesta que embistió con toda la fuerza del drama, bordados intrincados, texturas superpuestas y una acumulación de detalles sobre detalles. Fue una apuesta audaz teatral e imposible de ignorar. El problema, no obstante, es que en su afán por impresionar la propuesta, pecó de un esfuerzo excesivo. Los elementos del diseño, en lugar de dialogar entre sí, competían en una batalla visual que rozaba la saturación. Para un ojo crítico en España, donde el traje de luces es una institución de gallardía y precisión, el conjunto de Snook pareció carecer de esa armonía necesaria. En lugar de subrayar su presencia y su imponente fisonomía, el atuendo pareció devorarla por completo. A esto se sumó un peinado y un maquillaje excesivamente discretos que generaron un desequilibrio evidente mientras la ropa gritaba con estruendo. El estilismo de belleza apenas susurraba. En la Met Gala, el exceso es bienvenido e incluso alentado. Pero la verdadera magia surge cuando la persona y el vestido se funden en un único relato coherente. En esta ocasión fue el look quien llevó a Sarah, y no Sarah quien defendió el look. Fue una apuesta ambiciosa y valiente, de eso no hay duda. Pero le faltó ese toque de contención y esa sobriedad estratégica que distingue a una maestra de la moda de una simple espectadora del espectáculo. Una lección de que a veces menos es más, incluso bajo los focos de Manhattan. Jessica Chastain. El dilema del barroquismo floral. Cuando una actriz de la talla de Jessica Chastain, que respira y personifica la moda en cada una de sus apariciones, pisa la alfombra del Metropolitan, la audiencia madura espera ante todo una lección de confianza y aplomo. Jessica siempre cumple con la cuota de audacia, de eso no hay duda. Sin embargo, la gran incógnita de esta edición es si esa osadía y el equilibrio estético llegaron a la cita tomados de la mano. Su propuesta visual fue una explosión de detalles florales dramáticos, que reclamaban la atención desde cualquier ángulo imaginable. Una amalgama de texturas, volúmenes y colores que hacían imposible ignorar su paso. El problema, no obstante, no era la visibilidad, sino la jerarquía. Resultaba arduo decidir dónde debía descansar la mirada primero. Las flores competían con la silueta rivalizaba con el volumen, y el conjunto entero parecía luchar contra un estilismo que no terminaba de definir su norte. Era en esencia una sinfonía donde todos los instrumentos pretendían ser solistas al mismo tiempo. En la alta costura existe una línea muy delgada, casi invisible, que separa lo vanguardista de lo abrumador. En la Met Gala, caminar por esa cuerda floja puede ser un ejercicio fascinante, pero la cohesión es el único arnés de seguridad válido. Una base más depurada y minimalista que permitiera que esos impactantes elementos florales ejercieran de verdaderos protagonistas habría logrado un impacto mucho más afilado y memorable. En su lugar, la abundancia de estímulos terminó por desdibujar el punto focal, diluyendo la fuerza del diseño en un mar de ornamentación. Chastain es célebre por su capacidad de dominar las alfombras rojas con una sobriedad magistral. En esta ocasión, sin embargo, el atuendo tomó el centro del escenario
de una manera que terminó por eclipsar su propia e imponente presencia. Fue una apuesta valiente, expresiva y cargada de intención, pero le faltó esa edición final rigurosa que separa lo caótico de lo verdaderamente icónico. Una lección de que a veces, incluso en la noche más maximalista del año, saber qué quitar es tan importante como saber qué poner. Tracee Ellis Ross. El estruendo de la moda sin filtro. Si la alfombra roja de la Met Gala tuviera un control de volumen, Tracee Ellis Ross no solo lo habría subido al máximo, sino que habría roto el dial por completo. Su aparición en esta edición fue una explosión cromática de rosas y rojos, una colisión visual coronada por unos pantalones de volúmenes desmesurados y texturas etéreas que se negaban por su propia naturaleza a pasar inadvertidos. No fue una entrada sutil, fue una declaración de guerra contra la discreción. Los colores chocaban con una fuerza ensordecedora, exigiendo la atención de cada lente sobre la alfombra. Sin embargo, en la alta costura a veces, más es simplemente demasiado. Entre los pantalones mastodónticos, las capas superpuestas, el sombrero de ala ancha y los constantes adornos sobre más adornos, el atuendo parecía estar añadiendo signos de exclamación, sin detenerse a preguntar si la frase ya había concluido su sentido. Es innegable la confianza que Tracee proyecta. Defendió el conjunto con una entrega absoluta que merece como mínimo el reconocimiento a su valentía. No obstante, el tema de la sastrería estructural, el rigor del corte y la limpieza del patrón pareció quedar sepultado bajo el peso del drama ornamental. En lugar de permitir que una sastrería afilada y poderosa reclamara el centro del escenario, la sobrecarga visual terminó por secuestrar el foco de atención. Tracee es célebre por su espíritu intrépido, una cualidad que forma parte intrínseca de su encanto como icono de estilo. Pero en esta ocasión, el conjunto se alejó de ser un manifiesto refinado para convertirse en una suerte de caos controlado. En una cita tan institucional como el Met, el drama es un ingrediente esencial casi obligatorio, pero incluso el drama más excelso requiere de una edición rigurosa. A veces la verdadera maestría no reside en cuánto se puede añadir a un diseño, sino en saber cuándo la obra ya ha dicho todo lo que tenía que decir. Fue un despliegue de energía innegable, pero que dejó al espectador buscando entre tanto ruido la verdadera esencia de la elegancia. Nicole Scherzinger. La trampa de la perfección convencional. Si algo domina con maestría, Nicole Scherzinger es el lenguaje de la alfombra roja. La ex líder de las Pussycat Dolls posee un conocimiento enciclopédico sobre la silueta, la postura y el arte de seducir a la cámara. Por ello, cuando hizo su entrada en la Met Gala, envuelta en un diseño estructurado rematado por un cuello dramático y una capa de caída escultural, quedó patente que había estudiado el código de la noche con disciplina académica. Las referencias a la sastrería de alta alcurnia. Estaban allí líneas limpias, una ejecución técnica pulcra y una forma que resultaba de manera indiscutible favorecedora. A primera vista, Nicole había marcado todas las casillas del éxito estético. Sin embargo, el gran dilema del Met no es cumplir con las reglas, sino tener la osadía de reescribirlas. El problema de su propuesta no fue un fallo en la costura, sino un exceso de familiaridad. Nos encontramos ante una silueta que Nicole podría haber defendido con el mismo éxito en cualquier entrega de los Oscar o en una gala de la industria musical. Esa misma perfección la condujo a un terreno peligroso: la predictibilidad. En una noche cimentada sobre el riesgo y la reinvención constante, su elección resultó excesivamente cómoda, casi funcionarial. No había nada desordenado en su atuendo, nada que distrajera o molestara al ojo. De hecho, el control era tan absoluto que rozaba la asepsia emocional. En un evento donde se espera que la moda nos asombre, nos provoque o al menos inicie una conversación profunda, este conjunto acabó diluyéndose en el vasto océano de vestidos correctos. Nicole estaba radiante como de costumbre, pero en la escalinata del Metropolitan, estar bella es solo el punto de partida, el requisito mínimo de entrada. Para trascender y convertirse en un icono de la noche,
El estilismo debe poseer un alma que desafíe lo esperado. Su propuesta, aunque rebosante de elegancia y oficio, se quedó corta en ambición conceptual. Fue un ejercicio de estilo impecable, sí, pero que lamentablemente no se atrevió a cruzar la frontera de lo inolvidable. Lady Gaga, 2016, el manifiesto de la mujer máquina. Cuando el Instituto del Vestido anunció para 2016 la temática Manus Ex Machina, la moda, en la era de la tecnología, la mayoría de los invitados optaron por interpretaciones prudentes, casi literales. Sin embargo, Lady Gaga decidió que aquella noche no vestiría un traje, sino que encarnaría un manifiesto. Su aparición de la mano de una creación a medida de Versace parecía haber sido gestada en un laboratorio futurista antes que en un taller de costura tradicional. El eje central del conjunto era un corpiño de plata bruñida construido mediante placas metálicas entrelazadas que recordaban tanto a una armadura medieval como a la intrincada topografía de una placa de circuito impreso. Era una pieza afilada industrial y por momentos intimidante. Pero el genio de Gaga reside en el contraste. En lugar de ceder ante la frialdad del metal, lo combinó con un body de lentejuelas transparentes, que se adhería a su silueta como una segunda piel, creando un diálogo fascinante entre la rigidez de la máquina y la vulnerabilidad de la forma humana. Para elevar la apuesta literal y figuradamente, Gaga calzó unas botas de plataforma de altura vertiginosa que le otorgaban una estatura casi sobrehumana, dotando a su paso de una actitud desafiante. Su melena rubio platino desordenada y con puntas eléctricas junto a un maquillaje de ojos ahumados, profundamente dramático, terminaron de esculpir esta fantasía cyborg. Para el espectador veterano en España que valora la coherencia entre el personaje y la prenda, lo de Gaga no fue un simple ejercicio de vanidad. Fue una lección de cómo la tecnología puede ser poética y agresiva al mismo tiempo. Aquel año Lady Gaga no se limitó a asistir a la gala. Ella se convirtió en el mensaje mismo. En un mundo que a menudo teme la deshumanización del futuro, ella nos recordó que bajo la coraza del mañana, todavía late un corazón profundamente teatral. Fue una visión audaz imposible de ignorar. Y por encima de todo, una muestra de por qué la moda es en sus mejores noches puro arte performativo. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel so you don't miss any new videos. See you in the next